todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos con un unboxing de la editorial Bumblebee Hegemony, Lidera tu clase a la victoria, en una edición deluxe que nos trae Bumblebee, como os decía, en esta edición en español. Esta edición deluxe lo que permite, si vemos los detalles de la caja, es que tengamos la edición que incluye el modo solitario. Por lo tanto, se puede jugar de 1 a 4 jugadores, un juego recomendado a partir de 14 años, y con partidas entre 90 y 180 minutos. Por informaros de algunas de las características generales del juego, que aparte de tener un tablero, como es lógico, trae 4 tableros personales para cada uno de los jugadores que son de doble capa además, trae algunas cartas, 570 en concreto, y además son cartas, no penséis que es un mazo gigantesco, que no vamos a poder tener acceso a las cartas porque con tanta carta al final no salen a juego, no. Son 570 cartas porque trae diferentes formas de jugar, cartas que se utilizan en diferentes modos de juego y son todas cartas útiles, cartas a las que se les va a sacar partido, no es un montón de cartas sin más, son cartas pensadas en diferentes módulos, que se podrá acceder a ellas en diferentes formatos de juego y por lo tanto son cartas que todas ellas son útiles. Además trae un montón de toques en cartón, casi 250, trae 121 componentes de madera pues impresos, serigrafiados, 110 cubos de madera, 42 cubos transparentes, 7 losetas de almacenaje, una bolsa de tela que se utiliza en las votaciones, 5 ayudas de jugador, porque vienen también, aparte de las ayudas individuales de cada jugador, una ayuda general del juego, de las reglas o fases generales del juego, y luego una ayuda más detallada para cada jugador. Trae 4 ayudas de reglas, que luego lo veremos, que me parecen buenísimas, esas ayudas a las reglas, aunque no las utilizaremos siempre, las utilizaremos en las primeras partidas, estas ayudas a las reglas. Las ayudas a jugador sí las utilizaremos siempre, y las ayudas a las reglas las utilizaremos sobre todo en las primeras partidas. Y luego trae 2 manuales, que esto puede sorprender. ¿Por qué trae dos manuales? Porque esta caja deluxe que permite el modo solitario, lo que tiene también es que incluye diferentes expansiones. Incluye Crisis y Control, que nos añade una expansión principal y luego pequeñas mini expansiones que se van a poder utilizar en conjunto o por separado, lo que aporta en esta caja deluxe una variabilidad para el juego muy alta. ¿Cuál es la historia o la presentación del juego? Bueno, pues en este Hegemony lidera tu clase a la victoria, la nación imaginaria sobre la que el juego desarrolla su partida, pues esa nación está sumida en el desorden. La economía va mal y las tensiones políticas aumentan. La clase obrera se enfrenta a un sistema de bienestar desmantelado, los capitalistas pierden sus beneficios, la clase media se desvanece poco a poco y el Estado se hunde en un profundo déficit. En estos tiempos difíciles, la única persona que puede guiarnos eres tú. En este juego nos vamos a encontrar un juego de mesa asimétrico. Cada una de las facciones, podemos decirlo, de las clases, para decirlo correctamente, cada una de las clases que están en el juego, la clase obrera, la clase capitalista, la clase media y el Estado, son facciones asimétricas, juegan de manera diferente. Hay unas reglas básicas y comunes que afectan sobre todo la preparación de cada ronda y al final de cada ronda hay algunas reglas generales, pero después cada una de las clases funciona de modo asimétrico y tiene formas de jugar que no se replican en las otras clases. Y además cada uno va a tratar, bueno, no va a tratar, es que para ganar la partida tiene que jugar de manera diferente y van a ser objetivos antagónicos entre unas clases y otras. Lo que le sirve a uno para ganar, a la otra clase no le sirve. Es un juego que además es un juego político-económico en su base, en su fondo temático y en sus mecánicas, basado en cartas, que simula pues, una nación, un país, sus políticas y su economía. Tomas el control de uno de los 4 grupos que os acabamos de decir, bueno, tienes que definir tu estrategia, tienes que tratar de que el panorama político y económico vaya a la visión que tú tienes y por lo tanto llevar tu clase a la victoria. Bueno, pues vamos a ver entonces qué esconde, qué componentes, qué materiales, qué propuestas de juego nos presenta este manual. El manual nos presenta un poco las clases al principio, lo que os expliqué un poco de cuál es la idea del juego, y después, bueno, pues ya veis, todo el despliegue de componentes que el juego presenta.
hace una aclaración sobre las diferentes cartas, porque como os decía, hay casi 600 cartas, pero son de muy diferentes tipos y de muy diferentes usos, y no todas tienen por qué entrar en una partida. La variabilidad del juego hace que haya diferentes mazos de cartas que participen o no en el juego según el tipo de partida a la que nos estemos enfrentando. Entonces la variabilidad es muy amplia. El tablero principal, describiendo todos los tableros asimétricos que tienen cada una de las clases, explicando todo también, y luego ya viene la distribución de la partida. Fijaros todo lo que entra en juego. La mesa que hace falta es relativamente grande, pero el juego está, o sea, el tablero es rectangular y ya está pensado para que dos clases se pongan en un lado y dos clases se pongan en otro, porque el tablero está repartido, el uso de las zonas del tablero está repartido también según las clases, y entonces esta manera de sentarse en la mesa lo que facilita es que cada uno de los jugadores tenga delante suyo la zona del tablero en la que más va a participar. Por lo tanto, también eso va a dar cierta comodidad al desarrollo de la partida. Aunque ya digo que el tablero es bastante accesible y se ve todo bastante clarito, porque una buena parte del tablero, como luego veremos, es para el despliegue de cartas de la clase capitalista, de la clase media y del Estado, porque la clase obrera no va a desplegar cartas en el tablero, es una de las diferencias entre clases. Luego explica la preparación de cada una de las clases, como les decía, reglas generales, y después a partir de ahí ya empieza explicando cada una de las clases por separado. Y al final de todo el despliegue de las diferentes clases, pues nos van a venir también, después de explicar el Estado, que es la última clase que se explica, bueno, pues los diferentes apartados de la política que están reflejados en el tablero, y que ahora explicaremos que tienen su influencia, bueno, y luego las elecciones, que son muy importantes, la intervención del Fondo Monetario Internacional y otras reglas generales. Aparte de algunas preguntas, pues hay algunas dudas, algunas preguntas sobre las reglas y también algunas preguntas sobre las cartas que vienen explicadas en este manual. Nos encontramos un segundo manual, como decía la caja hay dos manuales, pero este segundo manual está orientado a las expansiones y por lo tanto lo normal es que en las primeras partidas no lo vayamos a utilizar. Y nos encontramos entonces con los dos tipos de ayuda que van a encontrar los trabajadores. La ayuda básica, la ayuda recordatorio, que cada jugador tendrá. Está la ayuda general de cómo funcionan pues lo que es la ronda, etcétera, y algunas de las tablas que hacen falta para calcular algunas cosas. Y después cada jugador tendrá un recordatorio de las cosas que puede hacer muy resumidito, para que le tenga claro cuáles son las diferentes opciones que tiene en cada ronda. Y después la fase de puntuación y también la fase, pues si hay que pagar impuestos o cualquier cuestión, ya te incorpora las tablas correspondientes que puedes necesitar para hacer cualquier cálculo, entonces no va a haber que estar consultando el manual. Durante las primeras partidas también tendremos esta hoja y, lógicamente, la hoja general, en función de cuántos jugadores estén jugando, bueno, pues tendremos las hojas correspondientes. Y en las primeras partidas, en la primera, segunda partida, tendremos además estas hojas que a mí me encantan porque no se van a utilizar siempre, solo al principio, en las primeras partidas, como decía, porque si recordáis cuando veíamos ahora el manual así muy rápidamente, venía las partes del manual donde explica cómo juega cada clase. Bueno, pues está aquí. Lo mismo que está en el manual, es cierto que alguna frasecita innecesaria como recordatorio se ha quitado, pero es que prácticamente podemos decir que al 90% de lo que viene en el manual de cada clase están en esta ayuda de reglas para cada una de las clases, para cada una de las facciones asimétricas. Entonces tendríamos las cuatro. El Estado, que es el color gris, la clase media, que es la amarilla, la trabajadora, que es la roja, y la azul, que es la capitalista. Además, mencionaros que en el juego se puede jugar de 1 a 4 jugadores, porque como decíamos, al ser la edición deluxe tiene los automas. Pero ya las instrucciones nos dicen que según el número de jugadores que participen hay que jugar de una manera determinada. Si juegan 2 jugadores participan la clase capitalista y trabajadora, si juegan 3 jugadores se incorpora la clase media, y es cuando juegan 4 jugadores cuando se incorpora un jugador que se va a encargar de participar con el Estado. Bueno, y esa es la manera adecuada de jugar. Después con los automas, bueno, pues con los automas, si juegas tú solo, puedes jugar contra un automa o contra varios automas. De hecho, podrías jugar llevando el Estado y compitiendo contra los automas de las 3 clases.
restantes. Si jugáis 2 jugadores o 3 jugadores, pues podéis incluir 1 o 2 automas en juego, más o menos. Aquí tenemos el tablero y, como os decía, aquí está la zona del jugador capitalista, de la clase media, del Estado. Esta parte también afecta al Estado y esta parte afecta a todos los jugadores. Por tanto, el jugador de la clase obrera es el único que no tiene un espacio específico en el tablero, aunque sí la parte donde van a estar los trabajadores, pues sí que participa, porque al final los trabajadores van a ser de la clase media y de la clase trabajadora. La clase capitalista y el Estado no va a tener meeples de trabajadores. Pero bueno, ya veis que es un tablero grandecito y luego contaremos algo más. Pero vamos a continuar con los elementos de juego. Como veis aquí, bueno, tiene un inserto pues de un tamaño bastante interesante, y tenemos pues lo que serían los tableros aquí ya presentes individuales de cada jugador, debajo el resto de componentes, aquí diferentes cartas y demás que ahora voy a pasar a explicar. Aquí tendríamos el tablero de la clase trabajadora. Pensar que la clase trabajadora en este juego lo que va a controlar pues es precisamente pues esa fuerza de trabajo, esa mano de trabajo. Entonces, en su estrategia principal está respaldada por el incremento de esa clase trabajadora en cuanto a su número, y lo que va a intentar en el juego el jugador que lleva la clase trabajadora es que dentro de las políticas, porque como veremos después en el tablero central, las políticas generales tienden del socialismo al neoliberalismo. La clase trabajadora intentará hacer que las políticas vayan hacia el socialismo para que los salarios pues sean más altos y los bienes y servicios sean más accesibles, más económicos para acceder. Una clase trabajadora en la que, según va creciendo la población, pues también se va a enfrentar a la necesidad de facilitarle a esa población que tenga unos salarios, bueno, pues dignos, y que con esos salarios pueda acceder a la compra de bienes y servicios. Pero se va a enfrentar también, con ese crecimiento de la población, a que va a haber que gastar pues, en alimentación y demás, y por lo tanto el beneficio que tiene con el crecimiento de la población también, bueno, pues tiene que soportar esos costes. También puede formar sindicatos, puede promover huelgas, manifestaciones, y por lo tanto tratar de llevar las políticas hacia su terreno y tratar de presionar a los empresarios para intentar que las condiciones les sean más favorables, ¿no? Y que, por lo tanto, con todo eso que estamos hablando en general, es como la clase trabajadora puede encaminar la partida para obtener un mayor número de puntos. Sí es cierto que durante el juego es bueno que nuestras estrategias pues tampoco estén tan claras para el resto de jugadores hasta el momento en el que queramos explotar esas estrategias, porque el resto de jugadores va a hacer lo mismo, va a tensar la cuerda hacia su lado. Entonces hay que elegir los momentos adecuados para intervenir en según qué cosas, para que en el momento oportuno podamos llevarnos el mayor rendimiento a esas situaciones, porque no solo un jugador va a estar intentando pues llevar las cosas a su terreno, ¿no? Los tableros, como veis, son de doble nivel. En la clase capitalista, como veis, pues ya cambia bastante respecto al tablero que acabamos de ver. Aquí el ingreso, el capital, lo que va a perseguir la clase capitalista es el beneficio, lo va a perseguir a través de la venta de los productos y servicios que consigue en sus empresas, y lo que le va a interesar pues sobre todo es maximizar ese beneficio, que es como va a poder ganar el mayor número de puntos posibles. La venta de esos productos también interesa, va a poder vender localmente dentro del Estado, va a poder vender fuera. Y además también le interesará, lógicamente, pues que los salarios sean lo más bajos posibles y que el precio de los productos pues sean los más altos posibles, ¿no? Bueno, pues lógicamente todo lo contrario a la clase obrera. La clase media pues va a estar justo pues ahí en el medio, porque tendrá mano de obra que aportar a las empresas, tanto a las empresas capitalistas como a las empresas del sector público, que también va a haber empresas del sector público, pero al mismo tiempo puede montar sus propias empresas, y puede montar sus propias empresas con sus propios trabajadores, lo que serían autónomos, por decirlo de alguna manera, y también puede montar empresas en las que, aparte de sus propios trabajadores, tengan espacio para tener empleados, entonces puedan también atraer a trabajadores de la clase trabajadora. Y en ese sentido, pues la clase media, aunque con un menor número de empresas en el tablero, competirá también con la clase capitalista por atraer a los trabajadores de la clase obrera. Entonces, pues un poco
la intención de la clase media será llevar a las políticas del Estado a que estén en un punto más intermedio entre la clase obrera y la clase capitalista, y en función de cómo se está desarrollando, en algunos puntos será más capitalista, en otros puntos será más obrero, no sé si me explico. Es decir, tendrá un poco esa situación. Y en cuanto al Estado, bueno, pues el Estado lo que le interesará será controlar las diferentes políticas y las diferentes situaciones de manera que pueda tener más o menos contentos y satisfechos a las diferentes clases, y eso es complicado, pero siempre va a ir arrastrando, que va a puntuar por aquellas clases con las que tenga la peor situación, por decirlo de alguna manera. Va a ir ganando legitimidad con las diferentes clases, que va a tener aquí unos contadores, ya veis los colores de cada clase, pero su puntuación va a estar relacionada con aquellas clases con las que tengan menos legitimidad, con las que tengan menos relación, para entendernos. Y además, bueno, pues el Estado tendrá que estar peleando con su situación económica, con la tesorería del Estado, de manera que si se endeuda demasiado, y esto refleja un poco la realidad, si se endeuda demasiado el Estado, tendrá que actuar el Fondo Monetario Internacional para arreglar la situación. Y como el Fondo Monetario Internacional entre para arreglar una situación en la que el Estado haya tenido que endeudarse mucho para poder salir adelante, bueno, pues va a ser un poco caos para todas las clases, no solo para el Estado. Y además el Estado pues también se enfrentará a eventos que le pondrán retos para tratar de mejorar esa legitimidad, esa relación con las diferentes clases. Si consigue llevar adelante esos retos, esos eventos, pues irá mejorando la relación, la legitimidad con cada una de las clases. No con todas a la vez, sino que irá evolucionando con algunas de ellas poco a poco, tratando de subir todas lo máximo que pueda, pues como decimos, porque puntuará con la que esté peor. Juego base y expansiones. Aquí ya tengo separado pues las cartas de la clase capitalista, de la clase obrera, de la clase media, del Estado, y algunas cartas comunes o generales. Después, todo tipo de tokens, como decíamos, de cartón. Los trabajadores de la clase obrera y de la clase media se diferencian por tamaño y por grafismo. Los trabajadores de la clase obrera pues son un poco más pequeños y vienen pues con un peto y con un casco. Los trabajadores de la clase media pues vienen con sus corbatas, con sus chaquetas, pero todos tienen diferentes colores. ¿Por qué? Por la especialización. Hay diferentes sectores. Hay el sector primario, donde está la alimentación, etc. Hay el sector pues más de lujo, donde está pues la joyería, los coches, los centros comerciales. Hay un sector de educación y de investigación, donde están las universidades, las escuelas, los centros de investigación. Y luego, pues el morado serían los centros de comunicación, pues de televisión, de radio, los lobbies de influencia, donde podemos ganar también influencia. Bueno, diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de trabajadores. Y los grises, que son trabajadores que no están especializados. Por lo tanto, esos trabajadores se podrán ubicar de diferente manera en el juego. Hay un montón de tokens de madera, de cubitos para marcar diferentes cosas, pues lo que es el dinero, pues en fin, toda una serie de elementos que pueden participar en el juego en diferentes fases del mismo, lógicamente. Y de esa manera, bueno, pues con los propios elementos, como veis, podemos realizar la separación de las cartas sin mayor problema y podemos tener todo almacenadito. Esto sería, como decía, todo el juego base. Lo veremos ahora un poquito más en detalle. Diferentes tokens, la bolsa que se utiliza para las votaciones. Y aquí vienen pues los tokens de alimentación, los tokens de artículos de lujo. Y tenemos aquí otra cuestión que me olvidaba, porque también hay empresas del sector sanitario, entonces de la salud, clínicas, hospitales, etc. También hay tokens para esos servicios y tokens para la educación y la investigación. Después, aquí tenemos también marcadores diferentes para los jugadores y algunos de los elementos de las expansiones. Bueno, y aquí también tenemos cartas pues de los acuerdos comerciales, de la inmigración y más tokens de dinero. Y aquí es donde está todas las cartas que forman parte de las expansiones que trae el juego. Ya podéis ver el volumen de cartas a las que nos vamos a enfrentar para completar el juego. Bueno, esto es un poco todos los materiales. Vamos a ver alguna pequeña cosa más en detalle para que os hagáis una idea también de qué os podéis encontrar o cómo funciona este Hegemony sin entrar en detalles ni en explicaciones del juego. Bueno, pues fijaros que aquí teníamos el tablero como mencionábamos y entonces, bueno, pues podemos coger un ejemplo cualquiera. Podemos ver, por ejemplo, las cartas que serían para la clase capitalista, y esto se replica más o menos en cada una de las clases. La clase capitalista va a tener sus mazo de cartas de acción
y su mazo de empresas. El juego se juega en 5 rondas y en cada una de las rondas va a haber 5 turnos, por lo tanto cada jugador en la partida va a tener un total de 25 turnos para llevar adelante sus estrategias y tratar de ganar la partida. Como decíamos, es un juego de cartas. Básicamente los jugadores van a tener un mazo de cartas de acción y van a tener 7 cartas en la mano en cada ronda. De esas 7 cartas van a utilizar 5, una por turno. Y esas cartas le van a permitir o bien realizar la acción tal cual que tiene la carta, es decir, juego la carta y realizo la acción, o si no, puedo descartar la carta y hacer una acción básica, una acción característica de esa clase. Porque al final de cada ronda se completa la mano hasta tener 7 y otra vez tendremos 5 turnos en la siguiente ronda. Por lo tanto, puedo utilizar la carta o puedo descartarla para realizar una acción. Entre esas acciones, bueno, pues depende de la clase en la que estemos. Por ejemplo, la clase capitalista pues puede ser montar una nueva empresa, o puede ser vender una empresa, o puede ser promover una votación, o sea, promover un proyecto de ley para cambiar una política, etcétera, etcétera. Podemos hacer diferentes cuestiones. Al principio de la partida ya va a contar el jugador capitalista con una serie de empresas de diferentes sectores que va a ubicar en su zona de juego específica, que es la que está con su color, y tendrá sus empresas, y estas empresas se partirán con trabajadores desde el principio de la partida. Pero a partir de ahí tendrá su mazo de empresas, tendrá una zona como un mercado dentro de sus empresas y podrá acceder a colocar nuevas empresas durante el juego. Para los costes de las empresas tendrá que pagar salarios, algunas empresas utilizan trabajadores, otras son automatizadas, etc. Y bueno, pues las cartas implican el tipo de trabajadores, si son especializados o no, los diferentes salarios que se pueden pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Irá jugando con esas cartas, pues, el trabajador de la clase capitalista, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la clase obrera, pues tenemos lo mismo. ¿Qué ocurre? Que en la clase obrera solo vamos a tener 2 cooperativas agrícolas como empresas, y el resto son cartas de acción. También vamos a tener las 7 cartas igual, vamos a poder utilizar 5 durante cada ronda, en los 5 turnos, y el resto pues podemos utilizarlo para realizar las acciones básicas del juego. Entonces, si recuperamos las hojas que os decía al principio, una vez que el jugador ha decidido si utiliza la carta por la acción principal o la descarta para hacer una acción básica, después, como añadido, puede realizar acciones libres, que por lo tanto puede realizar las que quiera. Por ejemplo, para que os hagáis una idea general, la clase capitalista entre las acciones básicas pues está proponer un proyecto de ley, crear una empresa, vender en el mercado exterior, realizar un acuerdo comercial, realizar un lobby o ejercer presión política. Esas son las acciones básicas, que puede hacer una por turno. O juega la carta o hace una de estas acciones. Y después acciones libres, pues ajustar los precios de los productos que vende, ajustar los salarios respetando el límite del salario mínimo que esté legalmente en ese momento, otorgar primas a determinados jugadores, comprar almacenamiento, recibir prestaciones o saldar préstamos. Y por ejemplo, como un ejemplo más, la clase obrera, pues si decide descartar cartas en lugar de jugarlas directamente, pues dentro de esos 5 turnos que tiene cada ronda, pues podrá proponer proyecto de ley también, asignar trabajadores a empresas, comprar bienes y servicios, promover una huelga, promover una manifestación o ejercer presión política. Y entre las acciones libres y gratuitas que puede hacer sin problema ninguno, pues está usar la sanidad, usar la educación, usar el lujo, intercambiar trabajadores, recibir prestaciones o saldar los préstamos también. Bueno, como veis, pues cada clase tiene sus acciones. La clase media va a ser una mezcla, va a tener también empresas que va a poder ir colocando aquí, pero también va a tener trabajadores que va a poder ir colocando en las empresas. Y el que es un poquito diferente, pues es el Estado. El Estado es un poco diferente porque también tiene empresas públicas que se irán colocando en el sector público, se empezará con 3 y luego se pondrán otras que van a estar ocultas, que pueden ponerse en marcha o no en función de cómo vayan las rondas y la partida. Y va a tener también sus cartas de acción, donde va a poder también hacer frente a las acciones que puede hacer el Estado. Puede o hacer la acción de la carta o también hacer las acciones básicas que tiene en su carta de acciones. ¿Qué va a poder hacer? También proponer un proyecto de ley, acción de un evento, vender al mercado exterior, reunirse con los representantes de un partido, marcar impuestos extraordinarios o promover una campaña. Como acciones libres,
puede ajustar los salarios de sus empresas o puede también saldar préstamos. Aquí lo que decíamos es que dentro de las cartas generales pues nos vamos a encontrar también las cartas de exportación y las cartas de los eventos que utiliza el Estado. Las cartas de los eventos, como veis, se le proponen diferentes eventos y puede mejorar la relación con la clase pues que nos indique, y también puede ser que en algunas cartas de eventos lo que consiga pues también puedan ser puntos de victoria directamente. Bueno, pues si consigue hacer los eventos que se le indican, bueno, pues así podrá ir mejorando la puntuación. Y uno de los últimos apartados, pero muy importante en el tablero, pues es la parte política del tablero. Hay una agenda política que se marca al principio de la partida y que va a marcar la posición de las diferentes políticas. ¿Qué implica esta posición de las políticas? Bueno, pues la política fiscal va a tener relación con la situación del Estado respecto a su endeudamiento y si actúa o no el Fondo Monetario Internacional. Además, tenemos el mercado laboral, que va a marcar el nivel mínimo de salarios que pueda haber. Ya sabéis, a la clase capitalista le interesará que ese nivel mínimo sea el menor y a la clase obrera que los salarios sean los más altos posibles. La fiscalidad, que va a tener relación con cómo se van a pagar los impuestos cuando finaliza cada ronda. Y luego el acceso al estado del bienestar en sanidad y en educación. También la política de comercio exterior y de inmigración pues va a facilitar, sobre todo aquí, al sector capitalista, o a aquellos que quieran comprar y vender productos fuera del Estado, pues si va a ser más global o más nacionalista esa política exterior y va a representar que haya que pagar más o menos aranceles durante la partida. Y lo mismo va a pasar con la inmigración. Si hay unas políticas más globalistas o más nacionalistas, en el hecho en el que pueda entrar inmigración o no para formar parte de la mano de obra del juego. Luego tenemos una zona para las votaciones, etc. Bueno, un campo amplio de participación de las diferentes clases en el tablero. Bueno, y hay una zona que influye a todos, como es la de las políticas, que es fundamental en este juego. Bueno, pues ya veis aquí el despliegue de material complementario que viene en las expansiones que trae el juego, en este segundo pequeño manual, Crisis y Control, que nos aporta pues variantes para el juego muy interesantes. La primera, la principal, la de los automas. Aquí tenemos las cartas de automas, clase media, clase capitalista, clase obrera. Vienen con unas cartas de inteligencia artificial que vienen identificadas con las diferentes acciones que puede realizar un automa y las cartas nos conducen, nos llevan, nos guían sobre las acciones que ese automa va a realizar. Se acompañan con unas cartas avanzadas de instrucciones que no se utilizarán todas por lo siguiente. Los automas vienen con dos niveles de dificultad. Un nivel básico en el que principalmente se van a utilizar las cartas de inteligencia artificial y un nivel avanzado en el que ya se van a utilizar más en profundidad las cartas de instrucciones del automa, en el que se va a entrar más en detalle en función de cómo está la situación de la partida. Se van a tener que utilizar estas cartas de instrucciones porque las acciones del automa tratarán de adaptarse mucho más en ese modo avanzado a lo que está pasando realmente en el tablero, lo que está pasando realmente en la partida. Pero podremos jugar, como digo, también un modo más sencillo con los automas. Para los tres automas, clase obrera, clase capitalista, clase media, existen esos dos conjuntos de cartas y además otras cartas complementarias a la hora de realizar determinadas acciones durante el juego con los automas. Y diréis vosotros, bueno, vienen los automas, pero vienen tres, no está el automa del Estado. Digo, no, porque no hace falta y además no tiene sentido tal y como está planteado el juego. Primero, porque no se podría jugar una clase contra el Estado, no tendría sentido porque en las acciones que realizan necesitan la participación de las otras clases para sacar adelante sus mecánicas, por decirlo de alguna manera. Es decir, pues a la hora de comprar, de los salarios, de quién paga, de quién compra, de quién vende, etc., pues una clase contra el Estado en la partida no tendría mucho sentido. Segunda cuestión, aunque decíamos al principio que la partida básica a dos jugadores, el manual nos dice que tienen que jugarlo la clase capitalista contra la clase obrera, estemos jugando con automas o sin automas, seamos menos de 4 jugadores, que es cuando el Estado entra en juego manipulándolo uno de los jugadores, el Estado siempre juega.
En partidas de 2 jugadores y de 3 jugadores el Estado siempre juega. No lo lleva ningún jugador, pero participa igual. Hay empresas públicas, hay tesorería pública, el Estado se puede endeudar, puede saltar la intervención del Fondo Monetario Internacional, de manera que el Estado siempre participa en todas las partidas. Y es a 4 jugadores cuando un jugador se encarga del Estado, pero a 3 y a 2, jugando competitivo, jugando contra automas, el Estado siempre está presente y por lo tanto no necesita un automa, porque siempre juega el Estado. Cuando nadie lleva al Estado, porque no hay 4 jugadores, el Estado tiene una forma de jugar de forma automática, digamos, en la que se siguen una serie de pautas a lo largo de las fases de juego y por lo tanto no tenía sentido un automa para el Estado. El Estado siempre está presente en las partidas, incluso en las de 2 jugadores, de clase capitalista y clase obrera. ¿Qué más cosas nos trae? Bueno, pues nos trae una expansión de eventos. Una expansión de eventos en los que una serie de cartas van a sustituir a los eventos que trae el juego base. Se sustituirían por estos nuevos y hay nuevos retos. Imaginaros la variabilidad con la cantidad de cartas que hay. Después tenemos una expansión de agendas ocultas. La expansión de agendas ocultas, que es esta de aquí. La expansión de agendas ocultas, que es esta que tenemos aquí, nos aporta una serie de cartas para cada una de las clases, para cada una de las facciones. Y estas agendas ocultas, al final, son una serie de objetivos a superar por las diferentes clases, y son objetivos que según el tipo de agenda oculta que nos toque, pues vamos a tener que superar los objetivos de esa agenda oculta, bien para el final de la partida, obteniendo puntos si lo conseguimos, bien en cualquier momento del juego, anunciando, pues he conseguido el reto que me ponía esta agenda oculta, o bien si lo conseguimos en una fase determinada del juego que nos marca la agenda oculta. Por tanto, son como objetivos de fin de partida, lo único que no son solo para el fin de la partida, son para esos 3 puntos que os decía. Después las cartas que cogía antes, que también hay para las 4 clases, son nuevas cartas de acción. Son nuevas cartas de acción que se incluyen en la expansión, que están identificadas con los colores de cada una de las clases y además vienen identificadas también con unos puntos para luego poder separarlas del juego base, y que el manual de instrucciones nos indica que deben de estar de acuerdo todos los jugadores en introducirlas, porque se introducirían las de todos los jugadores que estén participando. Y son cartas que aumentan la interacción entre jugadores, hacen las partidas más interactivas con mayor choque entre los jugadores y por lo tanto hay que ponerse de acuerdo para introducirlas. Y por último, la parte que afecta al Fondo Monetario Internacional, que se llama Respuesta a la Crisis. Esta sería los eventos alternativos, estas serían las cartas de acción, las agendas ocultas, los automas, y después la Respuesta a la Crisis nos incorpora pues, una serie de pequeñas cartas, una serie de tokens, y después las cartas de actuación del Fondo Monetario Internacional. Ya sabéis que cuando el Estado se endeuda más de lo que se puede endeudar, va a entrar en juego el Fondo Monetario Internacional, que va a revolucionar el estado de la partida. Bueno, y aquí se aporta una expansión que modifica esa actuación del Fondo Monetario Internacional como la conocemos hasta ahora. Tendremos, bueno, pues es muy curioso, ¿no? El modelo japonés, el paquete de estímulos de Estados Unidos, las medidas de austeridad de la Unión Europea, un nuevo programa de bonos del Estado, intervención fallida del Fondo Monetario Internacional, la revolución, o negociaciones fallidas del Fondo Monetario Internacional. Muy interesante, pero todo esto se debe utilizar cuando ya estemos familiarizados con el juego. Y hasta aquí este unboxing detallado de este Hegemony Lidera tu clase a la victoria que traerá Bumblebee en español. La fecha que la editorial por el momento ha anunciado es para el 29 del mes de septiembre. Así que ahora traemos el unboxing, trataremos de traer más o menos a mitad de mes pues un tutorial con un poco más la explicación de cómo se juega, aunque sea un poco por encima de cada una de las clases, de cada una de las facciones y algunas cuestiones básicas generales del juego, para que podáis ver un poco más en detalle cómo funciona y tener claro si os puede interesar o no añadirlo a vuestra ludoteca, bueno, con antelación suficiente a la salida del juego, como decimos, a tiendas el próximo 29 de septiembre. Cualquier comentario, pues nos lo dejáis en el espacio correspondiente en este vídeo. Nosotros en la descripción del vídeo os pondremos donde nos podéis localizar también en las redes sociales. Os animamos a suscribiros al canal, que es totalmente gratuito, a nosotros nos ayuda y además así activáis la campanita y os llegará el aviso cuando publiquemos el tutorial de este Hegemony de Bumblebee en español. Así que nada más, como siempre, muchas gracias por vernos, nos vemos aquí en próximos vídeos, entre ellos el tutorial de este juego, aquí en el canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa. Gracias a todos y adiós.